6 de la mañana con 58 minutos. Vamos con nuestro primer tema. Los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz y Sofía Almeida, y el asambleísta Marcelo Simbaña de Creo solicitan a la Contraloría examinar el proceso de selección en sus distintas fases de las actuales autoridades y del presidente de ese organismo de control, debido a denuncias sobre supuestas irregularidades en documentos presentados en el proceso. Con documentos en mano, 2 de las 7 autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acudieron hasta la Contraloría General del Estado para solicitar un examen al proceso de selección de las autoridades de esta entidad de control, porque se presume de la entrega de documentación falsa en dicho proceso. Específicamente del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero esto no es en contra de nadie, sino más bien para que se esclarezca todo el proceso de revisión, de verificación de los requisitos e inhabilidades para ser candidatos. Por su parte, el consejero Cristian Cruz descarta que esta acción sea un síntoma de división o una muestra de crisis al interior de esta institución. Y por eso, más allá de que exista o no una mayoría, nosotros estamos a favor de la verdad. Y vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que se pueda evidenciar cualquier acto o indicio de corrupción. A esta solicitud para examinar a las autoridades del nuevo organismo también se suma el pedido del asambleísta Marcelo Simbaña de Creo, pero su pedido apunta a investigar directamente las denuncias realizadas en contra de José Tuárez, presidente del organismo. En este momento en Contraloría se está trabajando un borrador en ese sentido y el Contralor en declaraciones públicas ha dicho que de los 14 postulantes al Consejo, 10 están incumpliendo una serie de inhabilidades. Existen irregularidades, que sea la Contraloría y el Contralor los que destituyan a los funcionarios que no cumplan la ley. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. De la noticia al análisis, para esto nos acompaña Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, gracias por estar hoy con nosotros en Primera Impresión. Bueno, después de todo lo dicho, de lo que se ha visto en la nota, sí cabe preguntarse cuál era el papel del Consejo Nacional Electoral con respecto a la selección de candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral Transitorio asumió la responsabilidad, valga aclarar, yo fui su vicepresidenta, la responsabilidad de llevar todo el proceso de selección previo a proclamar candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vale recordar que se presentaron más de 200 candidatos, del cual quedaron al final 42. Todo este proceso se llevó en estricto cumplimiento del instructivo de la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que daba claramente los requisitos y las inhabilidades para poder ser candidato. También es importante informar y recordar a la ciudadanía que para este proceso tuvo la presencia de veedores particulares y de la sociedad civil que dieron seguimiento de cerca de cómo se llevó el proceso de selección. También tuvimos observadores internacionales y el Pleno del Consejo Nacional Electoral procedió a calificar a los 42 candidatos que luego pasaron a ser electos por votación popular. Entonces, ¿cómo falló este control? Porque estamos viendo que pues hay muchas denuncias, no solamente sobre el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, sino también sobre otros candidatos que al parecer no cumplieron todos los requisitos o pues se presentan inhabilidades. Bueno, hasta el momento han sido declaraciones de tipo supuesto, sin revisar la documentación que reposa en el Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora no hemos tenido pedidos de todo el expediente de algún candidato para ser revisados. Nosotros estamos dispuestos a entregarlo para que sea revisado. Algunos casos llegaron inclusive hasta la apelación del Tribunal Contencioso Electoral para que sus derechos de participación no sean afectados. Por eso es que no se calificó a los 200 y más, sino solo a los 42. En el caso del señor Tuárez, es importante también manifestar de que los requisitos que él presenta fueron revisados, fueron puestos en conocimiento de la ciudadanía en un periodo en el que podían denunciar si sospechaban de que había documentos que no correspondían
sabía lo que él había declarado porque fue de conocimiento público absolutamente toda la documentación presentada por el señor, así como luego se abrió otro proceso más para que se pueda impugnar a la resolución del Consejo Nacional Electoral en el que se calificaba a los candidatos. En el caso exclusivamente del señor Tuárez, se habla de que él constaba como inhabilitado para participar por estar afiliado a un partido político. Sin embargo, él presentó sus descargos, pero ya hubo ahí en un primer momento un informe que lo descalificaba y luego fue aprobada la candidatura. Así es, para todo proceso siempre hay que cumplir con los requisitos que manda la ley. Por eso es que el informe técnico se basa en lo que encuentra en la revisión de la información y levanta un informe técnico jurídico para que el Pleno lo resuelva. El Pleno resuelve no aprobar su candidatura, sin embargo, él impugna esa resolución y presenta los descargos que le da derecho la ley y nosotros revisamos nuevamente y efectivamente era necesario calificarlo por dos razones. Primero, porque él desconoce y hace una denuncia ante la Fiscalía de que él nunca firmó para ser afiliado a un partido político. Presenta esa denuncia. Luego, hay jurisprudencia en ese sentido en elecciones, por ejemplo, del 2016, donde se presenta una situación parecida, igual, idéntica, donde un candidato también es impugnado por pertenecer a otra contienda política y él hace este trámite y el tribunal en uso de sus facultades como última instancia reconoce la candidatura puesto de que hay duda y cuando existe duda y no se puede determinar, siempre el que tiene más peso o privilegia es el derecho de la participación. Entonces, al haber jurisprudencia, a nosotros como una instancia administrativa nos da el derecho o la posibilidad de seguir en esa línea y calificar la candidatura. Y no fue solamente el candidato Tuárez, se dio otro candidato también del Consejo de Participación Ciudadana que se encontraba en la misma situación y se le tuvo que calificar para darle derecho a la participación en las elecciones. ¿Usted defiende entonces el trabajo de la institución y de alguna manera avala las candidaturas y los perfiles de los candidatos que fueron seleccionados? Absolutamente, el trabajo fue transparente. Nosotros como Pleno del Consejo Nacional Electoral confiamos en la profesionalidad del equipo técnico que trabajó en la revisión de todos los requisitos y garantizamos de que todo el proceso fue transparente. Además de eso, estamos abiertos, si es necesario, hoy conversaré con el señor Contralor para que se proceda a levantar una auditoría de los documentos de las personas que quiera hacerlo o de todo el proceso. Estamos dispuestos a que esto se esclarezca. No podemos empañar por intereses políticos o por errores donde no le corresponde asumir al Consejo Nacional Electoral. En el caso del señor Tuárez, si él falsificó documentos, porque uno de los requisitos era presentar originales y copias notarizadas, en ese sentido, en todo concurso, todo funcionario público asume la responsabilidad judicial que puede acarrear al faltar a la verdad, que podría ser el delito de perjurio. En todo caso, esa es otra instancia, es otro tipo de investigación que se debe hacer y en el Consejo Nacional Electoral se cumplió con todo lo que nos daba la potestad de la ley. Pero no es potestad también del Consejo Nacional Electoral revisar que esta documentación sea verdadera, verificar que lo que se dice es lo que realmente corresponde a la verdad. Precisamente la responsabilidad de la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral es pedir que se presenten todos los requisitos que le calificaban como candidato y para nosotros respaldarnos, como es en todos los concursos públicos, es de que esas copias, esos documentos originales que se presentaban y las copias tenían que ser declaradas que son verdaderas ante la autoridad competente, que en este caso es el notario. Ese es el respaldo que nosotros tenemos para que al final las consecuencias de la falsedad o aquello asuma la persona que lo presenta. Usted decía, sin embargo, es posible que podamos ser engañados. ¿Usted cree que fue así? Fue engañado el señor notario al presentarle, si ese fuera el caso, de documentos originales al parecer y las copias para que sean debidamente notarizadas. Y de nuestra parte, todo concurso público, todo parte de la buena fe de los concursantes y de que quienes van a ocupar un cargo público e incluso para la calificación de candidatos de elección popular a todas las dignidades se hace esta declaración y
la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el ministro, el director financiero, no asume la responsabilidad cuando uno dice no tengo prohibición, no tengo deudas con el Estado, no tengo deudas alimenticias pendientes, porque es uno de los requisitos para ocupar cargo público, y otras inhabilidades que pueden poner de acuerdo a las circunstancias, lo asume la persona que lo hace. No tiene por qué hacerlo la autoridad que califica, porque se parte de la buena fe, de la transparencia con el que el funcionario, la persona está participando. Sin embargo, desde la Asamblea, pues hay opiniones contrarias a esto. El asambleísta Fabricio Millamar ha llamado a recoger firmas para un juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, pero también ha manifestado que la responsabilidad principal estaría en el Consejo Nacional Electoral. El mismo presidente de la Asamblea, César Litardo, se pronunció de manera similar. Bueno, ellos tienen toda la responsabilidad y la obligación de cumplir con su función de fiscalización y el derecho que ellos tienen de hacer un control político. Por eso es que yo he manifestado en otros medios de comunicación, nosotros también tenemos la obligación de rendir cuentas a las instituciones, en este caso a la Asamblea Nacional. Por eso es que la próxima semana estaré en la Comisión de Participación Ciudadana presentando toda la documentación, explicando el proceso que se llevó a cabo para que ellos saquen sus propias conclusiones sobre la información que existe y sobre los actos que nosotros cumplimos, y eso será una herramienta para que la Asamblea Nacional tome la decisión que corresponda para que todo sea transparente ante el país. El asambleísta Millamar demanda principalmente una inhabilidad del señor Tuárez. Dice que pues no podía ser parte de un culto religioso y que eso está establecido constitucionalmente. Siendo así, pues sí se le habría pasado al Consejo Nacional Electoral determinar algo que no era tan difícil, porque él era sacerdote y era de conocimiento público. A ver, todo el mundo puede conocer alguna situación, pero la documentación de respaldo, lo legal, es en papeles y en lo que declara a través de un notario el concursante. Es, por ejemplo, con esto quiero decir que si un ciudadano es conocido, hasta ahora el señor Tuárez, él dice que no es sacerdote, él juró en esta declaración de que no representaba a ningún organismo religioso, sin embargo anda con el uniforme de sacerdote. No sé si ese es el uniforme del sacerdote, porque un alzacuellos, como se llama, lo utiliza él. Tendría que explicar por qué lo hace, si eso le da el cargo y esa es el símbolo de que le da la legitimidad y la legalidad de ser sacerdote, o simplemente es un adorno que lo lleva. Él tendrá que explicar esa situación, porque si él sabe y todo el mundo le dice también padre, entonces esa situación lo tiene que explicar él. Nosotros nos fundamentamos en la declaración juramentada que hace el concursante para calificar sus requisitos que se han cumplido y mirar que las inhabilidades también no estén presentes en el momento de la calificación. Sin embargo, sí hay críticas incluso al interior del Consejo Nacional Electoral sobre que, si bien este fue un proceso inédito, pudo haber tenido errores que se hayan establecido tanto en el reglamento como en este proceso electoral que era nuevo en el país para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Usted cree que hay que cambiar para una próxima oportunidad, si es que llega a darse, porque también hay voces de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, realmente no es que ha habido errores, hay hasta inconstitucionalidades en los requisitos para participar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como por ejemplo tener título de tercer nivel, que va en contraposición de los requisitos para ser candidato que está en la Constitución, y muchos vacíos y contradicciones en el que nosotros tuvimos que enfrentar en el momento de aplicar la ley del Consejo de Participación Ciudadana y empatar con el Código de la Democracia, que determina los requisitos para ser candidato de elección popular. Por eso es que en esta oportunidad se deben revisar esos vacíos, se deben levantar aquellas contradicciones para que un futuro proceso sea más transparente, sea más justo para la ciudadanía, y de esa manera quienes les toca asumir esa responsabilidad no tengan esas dificultades como nosotros la tuvimos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, en Primera Impresión. Hacemos una pausa y regresamos con otro tema. Quédese con nosotros también a través de Pública FM 105.3 a nivel nacional. Ya volvemos.